Cordial saludo, apreciados docentes. Me place acompañarles en el desarrollo de esta sesión. Hoy estaremos profundizando un poco en el formato FS 178 o formato plan de clase, reconociendo la articulación de este con los postulados teóricos, metodológicos y prácticos expresados en el modelo pedagógico institucional, que vale la pena resaltar están a la vanguardia de las tendencias en educación. Es por esto que en pantalla podrán observar el hexágono pedagógico, una propuesta de los conocedores en educación que reflejan los elementos que se deben tener en cuenta a la hora de planificar y desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje. Como pueden observar, el hexágono pedagógico integra dos componentes, el componente pedagógico y el componente didáctico. Y lo que busca es plantear una serie de preguntas o cuestionamientos que se deben ir resolviendo a la hora de planificar y desarrollar estos procesos. Inicialmente, lo primero que debe hacer un docente para poder llevar a cabo un proceso didáctico es responder a la pregunta ¿para qué? Esto hace referencia a los propósitos de formación. ¿Para qué enseñar? Pues enseñamos para evidenciar o llevar al estudiante a que alcance unas competencias y unos resultados de aprendizaje. Teniendo claro esto, debemos definir cuáles serán esas tareas de evaluación, es decir, la evaluación, cuáles serán esas tareas de evaluación que permitirán al estudiante llegar a alcanzar estas competencias de aprendizaje. Estas tareas de evaluación se evidenciarán a través de unos resultados y en ese sentido decimos que este segundo elemento está relacionado con el procedimiento de evaluación. Entonces, una vez que tenemos claro el para qué, que tenemos claro las tareas y el procedimiento de evaluación, debemos definir el qué saberes son necesarios para que el estudiante realice estas actividades de aprendizaje que permitan evidenciar estas competencias. Cuando hablamos de los saberes, hacemos referencia a los saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales. En ese sentido, lo que debemos revisar son cuáles saberes son necesarios para que el estudiante pueda realizar estas actividades y por lo tanto evidenciar estas competencias y estos resultados. Una vez resuelto el componente pedagógico, debemos entonces resolver las cuestiones del componente didáctico. Entonces, determinadas las tareas, determinados los saberes, ahora vamos a determinar la ruta, es decir, el cómo. ¿Cómo voy a llevar al estudiante para que pueda realizar esas actividades de aprendizaje, para que pueda reconocer esos saberes y por lo tanto alcanzar esas competencias? Cuando hablamos del cómo, hacemos referencia a la metodología. Institucionalmente, hablamos de la metodología de aprendizaje basado en problemas, metodología del aprendizaje basado en casos y de la metodología del aprendizaje basado en proyectos. Teniendo ya clara la metodología, el cómo, la vía por la cual llevaremos al estudiante durante ese proceso de enseñanza y aprendizaje, luego deberemos determinar la secuencia didáctica, es decir, el cuándo. Y para eso hablamos del desarrollo de cada una de las sesiones. ¿Qué haré en la sesión 1? ¿Qué haré en la sesión 2? ¿Qué haré en la sesión 3? ¿O qué haré cada semana? ¿O qué haré por corte? Teniendo ya esto claro, la secuencia didáctica, el cuándo, entonces definiremos el con qué, es decir, los recursos que son necesarios para llevar al estudiante durante este proceso de enseñanza y aprendizaje que nos permita evidenciar que alcanzó las competencias o los propósitos de formación planteados en ese plan de curso. Esos recursos pueden ser de carácter impreso, digital, visual, audiovisual. Estamos hablando de las guías, estamos hablando de los libros de texto, estamos hablando de los podcasts, los videos, todo aquello que es necesario para que el estudiante pueda llevar a cabo este proceso, realizar las actividades y por lo tanto alcanzar o evidenciar las competencias y los resultados de aprendizaje. Si nosotros nos damos cuenta, estos interrogantes y estos componentes están expresados en nuestro plan de clase. Miremos entonces,
En nuestro plan de clase FDC 178 tenemos una primera parte que es la identificación, que busca dar cuenta de esos elementos representativos y que ubican el curso dentro del plan de estudios. Entonces, en la primera parte está la facultad, el programa académico, el nombre del curso. Esto lo podemos resolver a través del plan de curso, estos elementos, pero también los podemos tomar de la tabla de identificación que ya hemos venido realizando. En la segunda parte, ya específicamente se da cuenta de la planeación del proceso didáctico. Lo primero que nosotros notamos es el corte. Debemos determinar el corte. Para ello hay 3 tablas, una para el corte 1, otra para el corte 2 y otra para el corte 3, que tienen los mismos elementos. Tenemos la metodología. Debemos indicar cuál es la metodología más apropiada para llevar a cabo este proceso. Es decir, debemos responder al cómo. Luego tenemos que determinar cuáles serán esas competencias específicas y genéricas que se desarrollarán durante este corte, es decir, los propósitos de formación que responden a la pregunta ¿para qué? Seguidamente encontramos unas columnas. En la primera está la semana y la fecha, y esto responde al cuándo, es decir, a la secuencia didáctica. ¿Qué será primero? ¿Qué será segundo? ¿Qué será tercero? ¿Cómo estaremos organizando por semanas y por fechas el desarrollo de estas actividades? Seguidamente están los resultados de aprendizaje que están relacionados con esos propósitos de formación. Enuncio la competencia o las competencias que se van a perseguir junto con los resultados de aprendizaje que están relacionados con estas competencias. Luego debemos determinar los saberes que responden a la pregunta ¿qué? Debemos relacionar los saberes que son consecuentes con estos resultados de aprendizaje y con estas competencias que son necesarios para evidenciar estas competencias. Seguidamente, las tareas de evaluación. ¿Cuál será la tarea que nos permitirá evidenciar estos resultados y por lo tanto el alcance de esta competencia? Hablamos de tareas en clase y fuera de clase. Asimismo, debemos evidenciar los recursos, es decir, el con qué, los recursos elementales para poder alcanzar estas tareas. Seguidamente están los criterios específicos de evaluación y las evidencias de aprendizaje. Si observamos las tareas de evaluación, los criterios de evaluación y las evidencias de aprendizaje responden al procedimiento de evaluación, es decir, aquellos elementos que son necesarios para poder alcanzar estas competencias de aprendizaje y evidenciar estos resultados de aprendizaje. Cuando hablamos de los criterios de evaluación, estamos hablando de aquellos indicadores necesarios que nos permitirán evaluar esa tarea de evaluación. Si nosotros estamos proponiendo un producto o la tarea de evaluación como evidencia de aprendizaje es un producto, tenemos que consignar dentro de los criterios de evaluación aquellos aspectos de forma y también de contenido. Ahora bien, hasta este punto podemos darnos cuenta que el plan de clase responde a esos elementos expuestos en el hexágono pedagógico y que responden a esos componentes que están dentro del modelo pedagógico institucional, pues nos muestra esos saberes, esos contenidos, nos muestra las estrategias didácticas, los medios y los recursos, responde a esos interrogantes que están a la vanguardia de los procesos de enseñanza y aprendizaje. En este punto, apreciados docentes, hemos realizado nuestra tabla de identificación y a través de algunos ejemplos durante las sesiones hemos reconocido cuál es la articulación entre los propósitos de formación, es decir, las competencias y los resultados de aprendizaje, con las tareas, las subtareas y las evidencias y los productos. Esperamos que en este punto ustedes ya tengan lista su tabla de identificación y lo que haremos ahora es reconocer cómo esta tabla de identificación debemos trasladarla a nuestro plan de clase. Miremos entonces, en esta primera parte, como lo decía, tenemos la identificación en el plan de clase. Lo que se espera es que usted tome lo que ya ha relacionado en la tabla de identificación, como el programa académico, el nombre de curso, todos estos elementos y los traslade al plan de clases. Seguidamente, vemos entonces nuestro plan de clase
dividido por corte. La tabla 1 para el corte 1, hay una tabla 2 para el corte 2 y hay una tabla 3 para el corte 3 con los elementos que ya mencionamos. En nuestra tabla de identificación tenemos entonces las competencias, los resultados de aprendizaje, las tareas, las subtareas, las evidencias y los productos. ¿Qué debemos hacer entonces? Debemos tomar de nuestro plan, de nuestra tabla de identificación, aquí donde hemos definido el problema, determinar cuál es la metodología más apropiada para resolver ese problema. En este caso, cómo diseñar una estrategia de generación de valor para una empresa avícola, partiendo del ejemplo del curso Evaluación y Análisis Financiero. En este caso, cómo diseñar una estrategia de valor, se ha determinado que la metodología más apropiada es por proyectos. Entonces relacionamos la metodología. Seguidamente, observamos las competencias y los resultados de aprendizaje y definimos las competencias, cómo las vamos a abordar por corte. En el primer corte, ¿cuál será la competencia que se abordará? En el segundo, ¿cuál es la competencia que se abordará? Y lo mismo para el tercero. Podemos, por ejemplo, en el primer corte, ir evaluando dos competencias. Por eso es necesario que relacionemos aquí las competencias e inmediatamente después los resultados de aprendizaje que están relacionados con esa competencia. Vale la pena resaltar que en la columna semana y fecha yo voy a relacionar el tiempo necesario para poder alcanzar esa competencia a través de las tareas de evaluación. Yo puedo determinar que en 1, 2, 3 semanas o durante todo el corte estaremos trabajando en virtud de una subtarea y por lo tanto las semanas que relacionaré acá serán las 4 semanas o las 5 semanas y la fecha comprendida para el desarrollo de esa tarea de aprendizaje. Seguidamente, entonces, debemos relacionar la tarea de aprendizaje. En este caso del ejemplo, la tarea de aprendizaje sería el diseño de la estrategia de generación de valor para la empresa avícola. Pero en este caso, para el primer corte sería la recopilación de la información económica de la empresa y lo pondría aquí dentro de las tareas. Entonces, la tarea general sería el diseño de la estrategia, 2 puntos, recopilación de la información contable. Ahora, yo puedo especificar de esa recopilación de la información contable qué realizaré dentro de clase y qué se realizará fuera de clase. Seguidamente, entonces relacionaré el producto. Si en este caso es la recopilación de la información, entonces a través del producto, la evidencia que se recopilará esta información será el informe de los estados financieros. Vale la pena resaltar que esto para el ejemplo en específico. Usted tomará lo que está relacionado en su tabla de reconocimiento. La evidencia de aprendizaje relacionada con esta tarea de evaluación que evidenciará este resultado de aprendizaje y por lo tanto que nos mostrará el alcance de esta competencia. Cuando hablamos de los criterios específicos, como ya lo mencionamos en la plantilla anterior, los criterios deben estar relacionados con los aspectos de forma y con los aspectos de contenido. Cuando hablamos de la forma, nos referimos a que si el producto es entregado de acuerdo a un indicativo en particular, es decir, es un informe que tiene que tener estos elementos, pues esos elementos se tienen que considerar dentro de los criterios de evaluación. Por ejemplo, la tipografía, por ejemplo, que tenga una introducción, por ejemplo, se valorará la norma APA o la norma consecuente con el producto que se está solicitando. Y en aspectos de contenido, pues que contengan los elementos necesarios desde los saberes conceptuales o desde lo procedimental para valorar esta evidencia de aprendizaje. Y así, apreciados docentes, lo haríamos para cada corte, con cada una de las tareas y subtareas y con cada una de las evidencias o productos. Y así diligenciaríamos nuestro plan de clase. Es importante que a la hora de delimitar las tareas de evaluación tengamos muy en cuenta los propósitos de formación del curso, que estas tareas y estas evidencias o productos sean auténticos con relación a lo que se espera evaluar. Es por esto que a continuación estaremos haciendo una jornada de asesoría revisando sus tablas de identificación para que puedan diligenciar de la mejor manera su plan de clase y tengan lista su planificación para el siguiente semestre.
Que tengan una muy feliz tarde.